Hola, buenas tardes. Es un gusto que estemos hoy reunidos. Es un gusto saber que a través de estos medios podemos como familia meditar en la palabra de Dios y le doy gracias a Hugo y Lorena por esta invitación, por esta oportunidad de compartir hoy la meditación de la palabra con ustedes, porque para mí esta es una época del año especial, es de mis favoritas. Y sabes, más aún en este año tan atípico, en este año donde el mundo cambió drásticamente. En la Navidad pasada no nos hubiéramos imaginado lo que este año nos iba a traer, cómo lo íbamos a vivir. Y fíjate que por ahí del mes de mayo, cuando los niños, por lo menos aquí en mi casa, ya sentían que esta situación de confinamiento era demasiado pesada, imagínate en mayo, nunca pensamos que íbamos a llegar así hasta diciembre. Mi hija me hizo este comentario que me llenó de ternura. Me dice, oye mamá, ya quiero que llegue la Navidad. Y sabes qué, me sacó una sonrisa como la que te sacan los niños cuando te dicen alguna ocurrencia cuando están en sus primeros años de vida y empiezan a platicar y a hablar. Y después esta expresión tierna y ocurrente me llevó a una reflexión. ¿Qué es lo que hay en el corazón de una niña que busca vivir nuevamente la Navidad? Una niña que creció y que nació en un tiempo sin pandemia. Y fíjate que empecé a recordar, porque es mi caso también, yo fui una niña que vivió en otra época, que la Navidad era distinta a la que estamos viviendo hoy. Y empecé a recordar qué es lo que más me gusta de la Navidad. Y lo que más me gusta es la calidez de estar en familia, de ser abrazados con amor, de sentir el calor del hogar, de llegar al final de un año con esa satisfacción de decir, lo logramos, llegamos, con la esperanza de decir, el próximo año tendré la oportunidad de hacerlo mejor, saber que junto a ti están tus seres queridos y te están diciendo muy bien, lo logramos, llegamos a la meta, lo hicimos bien, de sentirnos en paz, de sentirnos amados, de incluso disfrutar hasta de regalos, regalos dados por gracia, regalos que te sorprenden, ¿no? Y de pronto te llega algo que no esperabas, algo que sabes que vas a disfrutar mucho, pero también te llega algo inesperado que no sabías que ibas a disfrutar. Y así es la Navidad. También es un tiempo en el que nos sentamos juntos a la mesa a disfrutar ricos platillos, a platicar en largas sobremesas, incluso jugar juegos de mesa. Y esa sensación de vivir esa paz, esa tranquilidad, ese abrazo, es lo que nuestro corazón anhela desde muy iniciado este año. Y fíjate, porque la Navidad es vida. La Navidad viene de una palabra latina que significa natividad, es decir, una nueva vida, un nacimiento. Y eso es lo que nos representa la Navidad, el nacimiento aquí en la tierra del Hijo de Dios. Él es eterno, Jesucristo no tiene principio ni fin, Él no fue creado, Él es Dios mismo, Él ha existido por la eternidad y sin embargo, para manifestarse en esta tierra de carne y hueso, vino aquí, vino a nacer en un humilde establo y es lo que celebramos, su nacimiento aquí en esta tierra y su nacimiento trajo esperanza, trajo vida, trajo paz a nuestras vidas. Y hoy quiero decirte que por eso nuestro corazón desde el inicio del año corre con ese anhelo, como lo expresaba mi hija, de que llegue la Navidad, de que llegue novedad de vida. Porque, ¿sabes? Yo estoy muy segura que en este tiempo de pandemia, muy seguramente muchos de los afectos en los que estaba anclado tu corazón fueron menguados, tal vez los perdiste, tal vez fueron amenazados. Afectos como la salud, el trabajo, las amistades, la familia, el estar cerca. Y de pronto, al ser menguados y estar en un estado tan vulnerable,
te diste cuenta que sin haberlo planeado y sin haberlo tal vez querido deliberadamente, ahí estaba anclado tu corazón, ahí estaba anclada la esperanza de tu felicidad, de tu paz, de tu estabilidad. Y de pronto, porque a mí también así me pasó, te das cuenta que siempre en tu vida estás en la búsqueda de esa paz, de esa estabilidad, de esa llenura en muchos aspectos de tu vida. Y cuando estás en esa búsqueda de algo que llene tu vida y no lo encuentras, ¿qué es lo que viene? Angustia, tristeza, enojo, frustración, tal vez rebeldía. Tantas y tantas emociones y sentimientos que empiezan a manifestarse porque nos hemos dado cuenta tal vez que tenemos anclada nuestra vida a fuentes que se acaban. Y fíjate, hoy que estamos recordando y que estamos celebrando y que estamos entrando a esta época de Navidad, quiero decirte que el único que puede llenar toda nuestra vida, todo vacío en nuestro ser, es Jesús. Así lo dice su palabra en Efesios 1:23. Dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Ese es Él, el que llena todo vacío en nuestro corazón. Y por eso hoy quiero invitarte a que nos acerquemos más y meditemos quién es Jesús. Ese Jesús que nació hace más de 2000 años y de cuyo nacimiento aquí en la tierra es que estamos celebrando en estos días. Y la manera de conocerlo es a través de la palabra, leyendo, estudiando, escuchando lo que estamos haciendo hoy aquí tú y yo. Podemos conocerle aún más. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús. La palabra dice que Jesucristo es la luz del mundo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el príncipe de paz. Él es el fiel y verdadero, la imagen del Dios invisible, el buen pastor, la resurrección y la vida, el principio y el fin, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas son solo algunas de las afirmaciones que dice la Biblia acerca de Jesús. Y cuando yo las leo, como en este momento que las estaba leyendo, de verdad siento como fuegos artificiales en mi interior, una celebración, porque al recordar y al ver estas verdades, veo la plenitud de quién es Él y lo que Él es y quién es Él manifestándose en nuestras vidas. Y por eso hoy quiero llevarte a que reflexionemos en 3 de estas verdades que por aquí mencionamos acerca de Jesús. Porque, ¿sabes? Jesús es la Navidad y la Navidad es vida. Y lo que tú y yo necesitamos en este año y en el próximo es verdadera vida. Y la primera de las afirmaciones que quiero llevarte a que recordemos es esta. Seguramente tú te recordarás aquella historia que ya hemos escuchado varias veces, en la que Jesús pues había visitado Jerusalén, había estado por allí haciendo muchas señales, milagros, sanando a muchas personas, y él decide ir a un monte a estar con sus discípulos, con sus más cercanos, con sus mejores amigos, con sus colaboradores cercanos. Y cuando está allí, se da cuenta que mucha gente lo siguió y que es tanta esa gente, dice la palabra que son como 5,000 personas y no hay manera de alimentarlos. Entonces llega un muchachito muy entusiasta con 5 panes y 2 pececillos. Y todos estaban asombrados porque ¿qué sería esta provisión para tanta gente? Pero ve lo que hizo Jesús. Dice Juan 6:11, que Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y dice la palabra que sobró
sobró de esa provisión. Entonces, imagínate, estas personas comieron, estuvieron ahí pasando un lindo picnic y termina el día. Entonces Jesús no pierde de vista su intención de estar a solas, de que la gente viera realmente quién era Jesús, escuchara su mensaje y no solamente lo siguieran por lo que él hacía o les daba, sino que vieran realmente que él era el Hijo de Dios. Entonces Jesús decide otra vez alejarse de la multitud, va a Capernaum, otra vez cruza el mar en una barca. Por ahí hay otra historia interesante que te va a gustar leerla en Juan 6, pero al volver otra vez a un lugar alejado de donde había hecho este milagro de provisión para esta multitud, lo vuelve a seguir la gente. Y entonces Jesús les dice estas palabras y les hace reflexionar acerca de esto. Fíjate, en Juan 6:27 Jesús dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y fíjate, les invita a que busquen, a que inviertan su vida con una perspectiva de la eternidad. Les pide que busquen el alimento que les lleva a vida eterna. Y ese alimento solamente Dios puede darlo. Y para ello les recuerda una interesante historia. Jesús les recuerda la historia que para ellos es súper familiar, la historia de su pasado, la historia que les han contado sus abuelos, que incluso han leído en sus escrituras, y es la historia de cuando ellos, como pueblo, fueron liberados de la esclavitud, y les dice esto: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús hace una interesante analogía al maná que Dios les había dado en el tiempo de Moisés, para alimentarlos y sustentarlos mientras iban camino hacia la tierra prometida. Esto lo puedes leer en Éxodo 16. El pueblo de Israel, como ya te lo había dicho, fue liberado de la esclavitud. Habían estado esclavos ahí en Egipto por casi 400 años y tenían que ir pues a la tierra prometida, a una tierra donde ya no serían más esclavos, donde gozarían de la plenitud de la comunión con Dios y de sus bendiciones. Y para ir a esa tierra prometida, después de salir de la esclavitud, tenían que cruzar un desierto. Y ese desierto, dicen los que conocen las regiones y estudian la Biblia, que podría haberse cruzado en unas cuantas semanas. Pero debido a su incredulidad, a la incredulidad de su corazón, tardaron casi 40 años. Te podrás imaginar que en ese desierto se hacía necesaria el sustento, la alimentación. Y en todos esos 40 años, Dios les dio el alimento diario, porque los amaba. Fíjate lo que dice la palabra en Éxodo 16, 14 al 15. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una substancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver esto y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da para comer. En el desierto, el Señor les dio el pan para el sustento diario de su cuerpo. Hasta que llegaran a la tierra prometida, dice la palabra que hasta ese momento dejó de caer ese maná, ese pan delicioso, suave, pues me imagino que era como hojuelas, ahí lo dice la palabra, hojuelas dulces. Hasta ese momento, 40 años, el Señor les estuvo sustentando diariamente. Y de la misma manera, nosotros necesitamos el sustento para nuestra alma. Nosotros necesitamos un sustento que permanezca eternamente, como lo decía Jesús.
Necesitamos de ese sustento y ese sustento solo puede dárnoslo Dios el Padre. Y ese sustento viene directo de su mano desde los cielos. ¡Qué maravilla! ¿No? Que Jesús haya hecho esta analogía y que les haya llevado a ver la figura del maná. Por eso Jesús continúa hablando y continúa diciéndoles ahí en Juan, les dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo es ese pan de vida que descendió del cielo. Jesucristo es el que sacia toda la necesidad de nuestra alma. Esta es una poderosa realidad que ya habíamos recordado al inicio de la charla. Él es aquel que todo lo llena en todo, que nos sacia por completo. Él es el que puede dar esa plenitud a nuestra vida, esa verdadera vida. Y fíjate lo que sigue diciendo la palabra ahí en Juan 6:40. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, Jesús es el pan de vida que nos llena aquí, pero que también nos da vida eterna para un después de nuestra vida aquí en la tierra. Y esa vida plena aquí en la tierra es una vida llena de gozo, de plenitud, de paz. Así como el pueblo de Israel necesitaba ese maná cada día, nosotros necesitamos estar tiempo en su presencia, contemplándole, adorándole, alabándole, escuchando su palabra, porque es allí donde ese pan, ese alimento fresco, como ese maná dulce y delicado que refrescaba la tierra y que nutría los cuerpos de los israelitas, nosotros así también necesitamos de ese pan de vida en nuestro interior que nos refresque, que nos vivifique día a día. Fíjate, después de esta afirmación de Jesús de decirles, yo soy el pan de vida, yo soy el que llena todas sus circunstancias en la vida, Él empieza a seguir preparando a sus discípulos en darles aquella esperanza y aquellos principios de vida que les guíen no solo a ellos, sino a todos nosotros los que después los escucharíamos. Y Jesús, siguen pasando las semanas, ahí en compañía de sus discípulos. Él sigue cumpliendo la voluntad del Padre aquí en la tierra, en aquel tiempo, ahí en Jerusalén. Y ya se acercaba el tiempo en el que Él iba a ser crucificado. Próximamente, ¿verdad? En aquel momento sería arrestado y Él quería dar palabras de aliento a sus discípulos. Les dice que no tengan miedo, que no se confundan por las situaciones que vendrán, porque todo lo que vendrá va a ser duro para ellos, tal vez va a ser desconcertante, pero Él quiere que tengan confianza, que tengan esperanza, que no sean confundidos. Y entonces les dice estas palabras que las encontramos más adelante. Estamos viendo el libro de Juan, en Juan 14. Y les dice esto: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy, y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. Y fíjate, después de haberles dicho esto, llega Tomás. ¿Recuerdas? Tomás, aquel joven inquisidor, preguntón, tal vez un poco incrédulo, lo recordarás, y le pregunta: Señor, si no sabemos a dónde vas,
¿Cómo podemos saber el camino? Porque ellos no entendían bien todo lo que Jesús les estaba diciendo. No tenían el panorama completo, así como ahora nosotros lo tenemos, porque tenemos ya todas las escrituras de principio a fin. Ellos apenas estaban comprendiendo, les estaba, como decimos ahora, cayendo el 20. Y por eso Tomás le pregunta, ¿a dónde vas? ¿Y cómo es el camino para ir atrás de ti a donde tú vas? Y Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora me conocen y habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fíjate qué hermosa afirmación. Uno, al principio de lo que Jesús les estaba diciendo, yo voy a prepararles un lugar junto al Padre. ¿Y sabes qué? Ese lugar junto al Padre es un hogar. Es el hogar al que tú y yo pertenecemos. Es el hogar que nos hace evocar la Navidad, lo que decíamos al inicio de la charla. Yo quiero estar en el hogar confortada, calientita, bien recibida, aprobada, afirmada. Pues es en ese hogar a donde Jesús fue a prepararnos un lugar. Y dice que hay suficiente lugar para todos nosotros. Y la manera de llegar a ese lugar que Jesús ya tiene listo es a través de Él. Jesús es el camino correcto, es el verdadero camino. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para llegar al Padre si no es por Jesús. Él es el único camino, por eso dice el verdadero camino. Ahí lo afirma. Y seguramente, ¿verdad? Tú y yo queremos estar ahí, queremos estar en ese lugar, queremos ver al Padre. Y sabes, tú y yo podemos desde ahora ver al Padre si ponemos nuestra mirada en Jesús, porque Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Y ahí en lo que acabamos de leer decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, eso es la Navidad. La Navidad es vida, es una nueva vida para ti, para mí, sabiendo que tenemos un hogar junto al Padre Celestial, sabiendo que en Jesús vamos directamente por el camino correcto hacia el Padre y que si yo ahora necesito sentir el abrazo, necesito sentir el canto del Padre después de un largo día de trabajo, poniendo mi mirada en Jesús, puedo ver al Padre. Y entonces, de esta manera, empezar a vivir mi vida de acuerdo al diseño divino. Y no me malentiendas, no quiere decir que de la noche a la mañana todos los problemas se acabarán. Recuerda que vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo caído, y no es porque Dios lo haya diseñado así. Es un mundo en el que por desobediencia la humanidad y nuestros representantes, Adán y Eva, decidieron creerle al enemigo de nuestras almas y entonces este mundo cayó en imperfección. Pero el Señor vino a recuperar, Jesucristo vino a recuperar su reino y establecerlo en esta tierra. Y cuando Él estuvo aquí en esta tierra, una de las verdades que Él dijo es, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él vino a esta tierra, acercó el reino de los cielos a nuestra tierra. Un reino que, como dice Romanos 14:17, trae justicia, paz y gozo. Y algún día se establecerá el reino de Jesucristo definitivamente en esta tierra. Pero mientras eso sucede, vemos destellos de su reino establecido en nuestras vidas cuando decidimos caminar en su camino. Vemos esas demostraciones de justicia en nuestra vida, de paz, de gozo, aún en medio de las tormentas, aún en medio de los desiertos. Y caminando por este camino de verdad que es Jesucristo, podemos caminar con la perspectiva correcta, como lo decía Pablo el apóstol. Fíjate lo que él decía. Él decía, esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Jesucristo es el camino para vivir el reino de los cielos hoy en tu vida. Y caminar por su camino nos llevará a una eternidad con Él, con el Padre Celestial, y llegar a un hogar donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Por eso tú y yo necesitamos hoy decirle a Jesús: ven a mi vida, quiero caminar en tu camino, quiero vivir esa Navidad constante, que fluyan esos ríos de agua viva en mi interior, que goce de esa plenitud de tu vida en mí, de tu camino en mí. Y mira, para finalizar con esta reflexión, quiero llevarte a la siguiente afirmación que hizo Jesús acerca de sí mismo. Jesús es la vid verdadera. Y Él lo dice en Juan 15. Te quiero invitar a que leas Juan 15, en el verso 1, dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y a qué fruto se referirá? Mira, yo lo he estado pensando y tal vez, espero no equivocarme, muy posiblemente el fruto al que se refería es el fruto del Espíritu. Ahí en Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto que todos nosotros tenemos cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Y entonces no solo podemos dar testimonio o podemos dar muestra a quienes nos rodean de que ahora tenemos vida nueva en Jesús, sino también ese fruto del Espíritu en nosotros nos lleva a vivir en la plenitud de la vida para la cual hemos sido diseñados. Solamente unidos a Jesús es que somos fructíferos y podemos dar un fruto que permanezca. Es unidos a Él donde podemos alcanzar propósito, el propósito para el cual fuimos creados. Tal vez si tú y yo nos marcamos metas de acuerdo a los estándares de este mundo, muy posiblemente no las alcancemos, o si las alcancemos, siguen dejándonos por ahí con un huequito en el corazón. Pero cuando estas metas que es buenísimo tener metas que, de acuerdo a los estándares de este mundo, como, no sé, hacer una familia, estudiar una carrera, tener un negocio, emprender alguna organización o alguna actividad sin fines de lucro. Todo esto es buenísimo y es buenísimo tener metas, pero cuando lo hacemos unidos a Cristo, hallamos verdadero propósito en nuestra vida. Entonces, fíjate, Él es la vid, ¿no? Jesús, imagínate este árbol de uvas, Él es la vid. Nosotros somos esos pámpanos y fuimos creados para dar fruto. Todos hemos sido creados para dar fruto. Nadie puede decir, híjole, es que no, yo tal vez yo no soy para dar fruto. Todos hemos sido creados para dar fruto. Y fíjate algo bien interesante que dice aquí Jesús en esta afirmación. Para que demos frutos, a veces necesitamos ser limpiados. Y
Yo no sé si a ti te gusta la jardinería, a mí me ha empezado a gustar en estos últimos años. Cuando voy al jardín y empiezo a podar las plantas, empiezo a cortar aquello que se está saliendo del diseño del jardín o aquello que tal vez, incluso hay veces que crece mala hierba junto a las plantas que a mí me gusta tener en el jardín, entonces hay que cortarlas. Y a veces esta poda hace, bueno, no a veces, casi siempre hace que esta poda hace que florezcan mejor las flores, que el árbol crezca de una manera más abundante, hermosa. Pero a veces me he puesto a pensar cuando estoy ahí cortando mis plantas porque pues las quiero, ya aprendí a tenerles aprecio. Empiezo a ver que posiblemente la poda no les guste a mis plantas, más cuando me espino al estar cortando, por ejemplo, un bambú, que son muy duros, me espino y a veces pienso, seguramente no le estará gustando a la planta, pero va a ser para su bien. Y así pasa a veces en nuestra vida. Hoy he pensado y he visto que a veces en esta situación de pandemia hemos podido darnos cuenta de que había cosas que considerábamos importantes, esenciales en nuestra vida, que al de pronto ya no tenerlas o hacer un alto en el ritmo tan acelerado que teníamos, nos hemos dado cuenta que hay situaciones que no son tan importantes, que no son vitales y que incluso nos estaban impidiendo crecer en muchos otros aspectos que son agradables a Dios. Entonces, yo no sé si tú has enfrentado una poda en tu vida o la enfrentaste hace poco. Yo ahora he aprendido con esta verdad a verla también con este sentido, con el sentido de que Dios es un buen padre, es el labrador sabio, amoroso, y que en muchas ocasiones, y tal vez esta temporada de pandemia así ha sucedido, te ha llevado a que sufras una poda y te despojes de aquellas cosas que te impedían llevar fruto. Porque fíjate que cuando somos limpiados, lleva fruto. Y otra verdad que ahí de verdad a mí me dejó muy asombrada es que dice, el Padre limpia al que lleva fruto para que lleve más fruto. Entonces, a veces cuando pasamos por esta situación, es importante decir, es verdad, tal vez yo en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de pandemia, el Señor me está invitando a que me enfoque en lo verdaderamente importante y a que me despoje de todo aquello que me impide crecer. Yo creo que serían interminables los ejemplos, pero tú conoces tu vida, tú conoces aquellas áreas en las que has sido podado y tú puedes ver que esto, si tú lo permites en tu vida, puede llevarte a dar fruto. Y el propósito de este fruto solo lo alcanzamos unidos a la vid que es Jesucristo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando sentimos que estamos pasando por este desierto, por esta poda, por esta etapa a veces incomprensible en la que puede ser que perdamos salud, que perdamos algo de nuestra economía, que perdamos algo pues de la cercanía de nuestras amistades, lejos de correr, lejos del Señor, te enfoques en Él, porque dice esta verdad, separados de Él, nada podemos hacer, pero unidos a Él, podemos llevar mucho fruto. Y si permanecemos perseverantes, corriendo la carrera por el camino correcto que es Jesucristo, podemos llegar a la meta y podemos verdaderamente dar fruto y podemos salir vencedores. Y es allí, unidos a Él, donde podemos sentir su amor que excede a todo lo que podamos imaginar. Es allí donde podemos tener nuestros ojos abiertos a su misericordia, a su gracia, a su fidelidad. Es en ese momento de cercanía a la vid verdadera que es Él,
que podemos ser afirmados y que podemos llegar hacia ese fruto para el cual hemos sido diseñados. Fíjate, dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es esta una verdad impactante. Cuando estamos unidos a Él, podemos sentir su amor a pesar de lo difícil que se pongan las circunstancias. Tenemos que voltear a ver que aún en medio de lo más difícil que ahora estés viviendo, Él te está mostrando su amor. Él quiere que sientas su amor y Él quiere que vayas a un nuevo nivel de confianza y de fe en Él. Fíjate, Él es nuestro Padre. Él, como veíamos ahorita, es la vid verdadera, es el pan de vida, es el camino, la verdad y la vida. Y cuando tú le has entregado tu vida, has puesto tu vida en sus manos confiando en Él, Él dice lo siguiente en Isaías 43, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Fíjate con qué te redimió. Te redimió con su propia vida, te redimió sufriendo el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado, por nuestras mentiras, por todo aquello que le desagrada al Padre. Jesús vino y pagó la deuda, te redimió, nos redimió, me redimió. Y al redimirnos nos puso nombre, nos ha llamado hijos, hijas. Y somos suyos. Y el Señor a los suyos les da un propósito, una esperanza. Tiene pensamientos de bien y no de mal. Y allí en Efesios 5:29, Él tiene una sorprendente promesa para nosotros. Fíjate lo que dice. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ese es Él para nosotros. Nosotros, unidos a Él, tenemos el sustento, tenemos su cuidado, porque nosotros somos su amada iglesia, y la iglesia no es un edificio, es el grupo de familias como las que somos nosotros, que seguimos a Jesús, que le buscamos, y Él dice que Él nos sustenta y nos cuida. ¡Qué hermosa presencia! Ten por seguro que Dios tiene el poder y la sabiduría para que en medio de la crisis que estamos viviendo hoy a nivel mundial y familiar, todo obre para bien, porque así lo dice su palabra. Dice que Él hace que todo obre para bien para los que le aman. Eso lo dice en Romanos 8:28. Entonces, al final de la historia, todo va a estar bien. ¿Cuánto necesitamos de verdad que surja de nuestro interior esa certeza de que Jesús está transformando nuestro futuro con esperanza? Y esto nos lleva a en este momento decirle, Señor, yo quiero pues vivir con esa esperanza, vivir con este rumbo. Y sabes, quiero decirte que a veces, no sé si a ti te ha sucedido, hemos llegado a la conclusión a veces o al momento en nuestra vida en que nos sentimos tan alejados de Dios, que nos sentimos tan separados, que podemos tener ese vacío constante, podemos estar en esa búsqueda intensa de algo que nos llene y no encontrarlo. Y sabes, eso es muy natural, es muy normal cuando estamos separados de Dios, y eso a todos nos pasa. Dice la Biblia, por cuanto todo hemos pecado, estamos lejos
de Dios. Y el estar lejos de Dios nos lleva precisamente a sentir eso, a sentir ese vacío, esa desesperanza, esa angustia. Pero tenemos esperanza. También dice la palabra que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, como ya te lo había dicho, para redimir nuestros pecados. Y fue ahí, en la muerte, en esa cruz, que Él venció a la enfermedad, al enemigo de nuestra alma, venció a la angustia, que Él venció a la orfandad, a la falta de familia, que Él venció a la enfermedad, como ya te lo he dicho. Y fue ahí donde Él salió victorioso y lo demostró resucitando al tercer día. Y eso es lo que nos hace ser salvos por una eternidad. Es lo que nos da vida. Dice la palabra que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús podemos encontrar salvación. Por ello, tú y yo necesitamos decirle, Señor, esta Navidad yo necesito vivir el significado de la Navidad. Necesito vivir una vida nueva, una vida plena, y necesito, así como recordamos hoy el nacimiento de Jesús allá en Belén, necesito que tú, Jesús, que naciste en Belén, en ese establo sucio, ahí en que tu cuna fue pues ese pesebre de donde comían los animales, que vengas tú hoy a mi corazón y que le des vida con tu presencia. Y dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y eso es lo que hoy podemos hacer antes de terminar con esta plática. Si tú no lo has hecho, si tú lo has estado posponiendo, quiero decirte que hoy es el día de Navidad para tu vida, ¿no? Aunque estamos apenas a 20 de diciembre, hoy es Navidad. Hoy es el día de un nuevo nacimiento para ti. Si tú quieres, puedes decirle a Jesús, Jesús, yo necesito que tú seas el pan de vida. Yo necesito seguirte y que me lleves al Padre. Yo necesito dar fruto junto a ti. Yo te necesito que me salves. Y en este día, si tú quieres, podemos unirnos ahorita al final en una sencilla oración en la que de esta manera tú entregues tu vida, tu confianza a Jesús y empieces a vivir una vida nueva. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Jesús, porque siendo tú el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque siendo tú Dios mismo, no estimaste el ser igual a Dios y veniste a esta tierra a nacer como un pequeño bebé, como un bebé que nos trajo vida a toda la humanidad que ha decidido creer en ti, Señor. Y yo hoy quiero decirte que creo que tú eres el Hijo de Dios, que te doy gracias porque tú moriste en la cruz y resucitaste por mí, que te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todo aquello que he dicho, que he pensado, incluso que he dejado de hacer que te ofende, Señor. Perdóname y quiero el día de hoy rendirte mi vida, así como sé que tú eres el regalo de Dios para todos nosotros. Yo quiero recibir el regalo de tu vida en mi vida, Señor, y quiero darte mi vida, quiero darte mis planes, mis anhelos, para que tú establezcas tu reino en mi vida, Señor. Hoy me rindo a ti. Hoy, Señor Jesús, quiero decirte que necesito que me salves, que traigas vida a esta vida, que des rumbo al nuevo año que iniciaré, Señor, y que sobre todo habites en mi corazón. Señor, ven
Ven, ocupa tu lugar en mi vida. Ven y sé el Rey de Reyes y Señor de Señores de mi vida, mi Salvador y mi Señor. Te doy gracias por tu sacrificio en la cruz y te doy gracias porque desde ahora yo también soy tu amado Hijo, Señor. En tu nombre te doy gracias, Jesús. Amén. Y pues bueno, gracias porque llegamos juntos hasta el final de esta plática y quiero decirte que Dios tiene un propósito para esta etapa de tu vida, para lo que hoy estás viviendo y que tomados de su mano, esta etapa de la vida que como humanidad estamos viviendo nos será más ligera porque estamos bajo su cuidado y bajo su protección. Muy buenas tardes. Gracias.